Dios te bendiga, amado hermano. Nuevamente estamos delante de ustedes para traerles la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En esta ocasión estudiaremos el estudio bíblico número 15 del expositor Senda de Vida, titulado Esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. Los objetivos de esta clase son saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio del profeta Joel, aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él, determinar vivir más cerca de Dios. Pensamiento central: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si le buscas con sinceridad. El texto áureo que se encuentra en Joel 3:16. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esperanza, esperanza. ¿Qué debemos entender por esperanza? Esperanza es tener confianza en que vamos a realizar nuestras metas y deseos. Esperar, ¿verdad? Confiar en que en algún momento yo voy a conseguir todas aquellas cosas a las cuales yo aspiro. Y en esta ocasión la esperanza debemos mantenerla aún en medio de la adversidad, aún en medio de la desgracia, aún en medio de la catástrofe, ¿verdad? Que aunque las circunstancias no sean favorables, nuestra esperanza debe mantenerse firme, sabiendo que el Señor Dios de los cielos nos va a estar ayudando en todo momento para que nosotros podamos conseguir los propósitos de nuestras vidas, para que nosotros podamos conseguir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Como siempre acostumbramos, vamos a leer la porción bíblica y siempre procedemos a explicar versículo por versículo, porque como he repetido en muchas ocasiones, el propósito de estas clases es que nuestros estudiantes puedan explicar la Biblia versículo por versículo, y nos esforzamos para conseguir esto. Los invito en estos momentos a que busquen sus Biblias en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 12 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental,
y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En esta lección vamos a estudiar los escritos del profeta Joel. Joel fue un profeta cuyo ministerio desarrolló en el reino del sur, en el reino de Judá. Ya hemos hablado anteriormente que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y muchos de los profetas ejercieron su ministerio en cada uno de esos reinos. En la clase anterior estuvimos hablando del profeta Oseas, y su ministerio fue desarrollado en el reino del norte. En esta ocasión nos vamos al reino del sur y vamos a estudiar los escritos del profeta Joel. Joel profetizó al pueblo de Israel en medio de una catástrofe, en medio de una devastación que sufrió el pueblo, producto de una invasión de langostas. Este profeta anunció esta plaga. Vivió durante el tiempo en que el pueblo de Israel sufrió esta plaga. Y también este profeta, además de ser un profeta de anunciar la catástrofe, de anunciar el castigo de Dios, también un profeta que trajo mensaje de renovación, mensaje de restauración, porque todos sabemos que la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros le seamos infieles, que aunque nosotros lo desobedezcamos, llegan momentos en que obviamente castiga, porque el Señor, como dice la palabra, al que ama castiga a todo aquel que considera como su hijo. Pero también el Señor, luego del castigo, si hay una reconciliación, si hay un arrepentimiento, si hay un quebrantamiento de corazón, el Señor nos acoge nuevamente y nos trata de la mejor manera. Procedamos ahora a explicar la base bíblica versículo por versículo. Pero antes de proceder a leer los versículos de la clase, déjenme buscar en la Biblia un versículo que quiero compartir con ustedes. Y es en el mismo libro de Joel, el capítulo 1, versículos 3 y 4. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Estos versículos ilustran lo que ya les mencioné con relación a la plaga de langostas. No estaba hablando del crustáceo, ¿verdad?, que lo comemos en ensalada o en asopado. Estaba hablando de un insecto que se llama langosta, parecido a lo que en mi pueblo llaman una esperanza. Estamos hablando de ese insecto que se llama langosta, que se reproduce con mucha facilidad, que andan en manadas de cientos de miles y se mueven volando. Tienen alas y se mueven volando, y se mueven de país en país, de territorios en territorios, buscando comida. Y estos pequeños animalitos
cuando salen en bandada, se dice que son tan y tan numerosos que tapan la luz del sol, de tan numerosos que son. Cuando llegan a un sembrado, todos se paran en la hierba, en los árboles, en los frutos, y comienzan a comer. ¿Y saben cuándo dejan de comer? Cuando se acaba la vegetación. Y precisamente eso era lo que le había acontecido al pueblo de Israel en los tiempos del profeta Joel. Que un enjambre de langostas azotó este pueblo y se comieron todos los sembrados, los viñedos, los higos, toda la comida de los animales. Y el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis enorme, una crisis económica enorme. No sé si ustedes pueden notar una similitud, ¿verdad?, con el coronavirus, el COVID-19 y esta plaga de langostas. La economía del pueblo de Israel en ese tiempo estaba totalmente devastada. Algo parecido a lo que nos está aconteciendo aquí en Puerto Rico. Yo quiero que sigan mirando y observando la similitud de lo que le aconteció al pueblo de Israel en esta ocasión y de lo que nos está aconteciendo a nosotros aquí en Puerto Rico, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino a todas las naciones del mundo. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta es el mismo insecto en las diferentes etapas de crecimiento. Cuando ellos llegan a un sembrado, ponen sus huevitos para reproducirse. Y esos huevitos rápidamente se convierten en una oruga. Y la oruga es como un gusano que tiene boca, que tiene mandíbula, y aún siendo un pequeño gusanito comienza a comerse la vegetación. Y según va creciendo, va adquiriendo sus patitas, sus alas, y cuando llegue a su edad adulta ya puede entonces moverse a otro territorio. Actualmente, en el siglo XXI, la langosta es un problema para la agricultura en países de África y del área norte de África y el Medio Oriente, porque todavía siguen siendo una plaga, que los gobiernos de esos países gastan millones de dólares para ayudar a poder restablecer en la economía de su país cuando son azotados por estas plagas. Coincidencia, ¿verdad? Hay alguna coincidencia. Coronavirus, ¿verdad? Recuerdo yo en una ocasión en un árbol que yo tenía, un arbusto que he hecho unas flores blancas. Una mañana cuando voy al patio yo veo un gusanito bien bonito, verde, y yo seguida pensé, wow, una oruga, esto se va a convertir en una mariposa. Y al otro día el número siguió creciendo, y a los 2 o 3 días había muchos gusanos de esos en este árbol, y yo hasta los protegía de los changos. En mi barrio le dicen changos a unos pájaros prietos, ¿verdad? Y estos changos querían comerse mis mariposas, y yo los protegía de que estos pájaros no se los comieran. Y pasó el tiempo y aquellos gusanos comenzaron a crecer, pero nunca se convirtieron en mariposas. Y sin yo darme cuenta tenía en mi jardín una plaga de gusanos que se estaba comiendo todas las plantas que tenía. Y hay veces nosotros
nos pasa eso. Sin darnos cuenta, protegemos plagas dentro de nuestros hogares, en nuestras vidas. Y tenemos que estar alerta, porque pueden ser cosas bonitas, cosas que nos agraden, pero son cosas que nos hacen daño. Y esas plagas tenemos que evitarlas. Tenemos que evitarlas, porque si no, les pasa lo que le pasó al pueblo de Israel en esta ocasión. Su economía estaba quebrada, el pueblo estaba pasando de hambre, porque esta plaga de langostas había invadido todo su territorio. Y en esta ocasión el profeta, viendo que el pueblo estaba en esta condición, que se habían apartado del Señor, que no había adoración genuina y verdadera a Dios, que por sus desobediencias Dios le había enviado esta plaga. El profeta alerta al pueblo de que hay solución a este mal que le está aconteciendo. Y de eso se trata la clase que estamos estudiando en esta ocasión. Leamos Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí vemos una invitación al arrepentimiento, una invitación a cambiar la dirección, a cambiar las actividades, los actos, los pensamientos de este pueblo. Y el profeta les dice que debe ser sinceramente, de todo vuestro corazón, no de labios, sino verdaderamente tienes que convertirte a Dios, tienes que volverte, regresar a Dios de verdad. ¿Y cómo tú demuestras que ese arrepentimiento es verdadero? Aquí el profeta nos menciona tres cosas. Debe ser con ayuno, con lloro y lamento. O sea, deben haber expresiones repetitivas que tú expreses el dolor que tú sientes por haber ofendido al Señor. Debe haber llanto, porque si hay dolor en el corazón, hay una expresión física que normalmente cuando uno tiene dolor, quebranto, hay lloro. Y el profeta no te dice, no te quedes ahí, vamos un poquito más adelante y ayuna. ¿Y qué es ayunar? No desayunar en la mañana y almorzar un poquito más tarde. Ese es el ayuno que muchos conocemos. Pero si nos vamos al ayuno que se menciona en la Biblia, es un poquito más de tiempo. El ayuno en la Biblia la Biblia establece que se comienza a las 6 de la tarde de un día y que ese ayuno debe durar hasta las 6 de la tarde del siguiente día. O sea que estamos hablando de 24 horas, no de 4 o 5 horas. Porque el ayuno es un sacrificio. Lo ofrecemos como un holocausto a Dios, ese ayuno. ¿Y qué es un holocausto? Un holocausto es cuando sacrificamos un animal. O típicamente en el pueblo de Israel eran corderos, ovejas.
Y uno de los ayunos, de los sacrificios era que separaban las grosuras, la grasa del animal, y podían consumir la carne, y esas grosuras las consumían en el fuego como un sacrificio a Dios. Y el ayuno debe ser eso, quemar nuestras grosuras, ¿verdad? Quemar nuestras grosuras. Y cuando comienzan a quemarse nuestras grosuras en un ayuno, físicamente, después que tú pasas 12 a 14 horas sin ingerir alimentos, tu cuerpo comienza a quemar tus grosuras. Y ahí es que comienza verdaderamente a hacer un sacrificio a Dios. Cuando tú comienzas, ese cuerpo comienza a depurarse. Porque en el ayuno buscamos pureza para nuestro cuerpo. No es maltratarlo, es fortalecerlo y limpiarlo para que cuando nos presentemos delante del Señor, nos presentemos con un espíritu, una alma y un cuerpo purificados. Y aquí el profeta nos invita a que nos acerquemos al Señor con ayunos. También el profeta le dice al pueblo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Volvemos a lo mismo. El pueblo de Israel tenía la costumbre de cuando existía un arrepentimiento, rompían sus ropas, se las quitaban, las destrozaban, en señal de arrepentimiento. Pero aquel profeta dice: olvídate de las ropas, lo que tienes es tu corazón. Tu corazón es el que tienes que quebrantar. Tu corazón es el que tiene que recibir un cambio de dirección. Tu voluntad, tus deseos tienen que volver a Dios. Y aquí el profeta continúa diciendo: porque misericordioso es y clemente. Y eso es bueno, ¿verdad? Todos hablamos de la misericordia de Dios, pero lo que pasa es que el profeta aquí también dice: y tardo para la ira. Y tardo para la ira. No dice que el Dios nunca se molesta y se incomoda. Lo que dice que tarda en hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con este Dios misericordioso y amoroso, porque en algún momento Él va a ejecutar sus juicios. Y en esta ocasión este pueblo de Israel estaba bajo el juicio de Dios. Unos insectos habían invadido todo su territorio y se habían comido toda su comida. Y el pueblo estaba pasando hambre. Es posible que hubiesen levantado muchos líderes religiosos o gobernantes en ese tiempo diciendo: esto es parte de la naturaleza, estos son animalitos que son parte del ecosistema y en algún momento van a llegar y Dios no castiga. Y eso es lo que enseña muchas personas, que Dios no castiga. Pero, amado hermano y amigo que me escuchas, el Dios de los cielos es amoroso y ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, pero está esperando el día grande y poderoso de Él para llevar a cuentas a todo ser humano. No nos equivoquemos, no nos durmamos, porque la plaga de langostas en algún momento va a llegar. ¿Habrá similitud de esta plaga de langostas con el coronavirus? Analicemos eso. Analiza tu vida.
Porque ciertamente el Dios de los cielos está castigando en estos momentos a toda una humanidad. Con un propósito. Aquí dice que se duele del castigo. Que Dios se duele cuando tiene que castigar a su pueblo, a la humanidad, a sus hijos. Que Él se duele, pero nos dice que nunca lo va a hacer. A pesar de que Él no le gusta hacerlo, en su momento tiene que hacerlo para corregir nuestro camino, para corregirnos y dirigirnos hacia Él. Y debemos interpretar que en estos momentos que el Dios de los cielos está haciendo con la humanidad un acto de corrección. Nos tiene encerrados en nuestras casas para que meditemos en nuestra relación con Él. Que nos olvidemos de nuestras preocupaciones, de nuestros trabajos. Que nos separemos de aquellas cosas que hacemos que nos divierten y nos distraen y que en ocasiones nos corrompen, y nos tiene en un lugar para que meditemos. Mi consejo es que debemos aprovechar esa oportunidad que el Señor nos está dando para acercarnos a Él de corazón, de verdad. Continuemos leyendo la base bíblica. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, convocad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué podemos entender por estos versículos? Es una repetición, amados. Una repetición de una invitación del Señor. Tocar trompeta en Sión, convocar al pueblo. Antiguamente, al son de la trompeta, se convocaba a los pueblos, se convocaban a los ejércitos. Y aquí hay una invitación: tocar trompeta en Sión, tocar trompeta en Jerusalén, convocar al pueblo, convocar, proclamar ayuno, otra vez, convocar asamblea, reúnase el pueblo, todo el mundo, jóvenes, ancianos, niños, recién casados. A todo el pueblo. En esta ocasión el profeta está diciendo que se deben reunir y establecer un curso de acción. Un curso de acción ¿hacia dónde? Hacia Dios, hacia la obediencia, hacia la santidad. Podemos seguir leyendo los siguientes versículos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Aquí el profeta se dirige específicamente. Aquí dice a los sacerdotes que ministran entre la entrada del templo y el altar, los que hacen tareas religiosas, los que se encargan de los ritos, los que se encargan de administrar el culto a Dios. El profeta les hace un llamamiento directamente a ellos, porque hay veces estos líderes religiosos
se envuelven, se ocupan tanto de las liturgias, de los cánticos, de las prédicas, y en ocasiones se olvidan de su relación íntima con Dios. Se olvidan de su relación personal con Dios y se vuelven unos profesionales de los procedimientos eclesiásticos. Pero el Señor espera mucho más de nuestros líderes. Y podemos ver que eso está pasando. Podemos ver que eso está pasando. Y si tú eres un líder en tu iglesia, atiende este llamado del Señor. Y seguimos leyendo la base bíblica. Y Jehová solicitó por su tierra. Y Jehová solícito por su tierra. Perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El Señor siempre está solícito, dispuesto a perdonarnos, dispuestos a respaldarnos en aquellas cosas que hacemos que están dentro de su voluntad. Y aquí este pueblo estaba pasando por hambre, por necesidades. Y es por eso que le dice: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. O sea, he aquí yo suplo todas tus necesidades. Suplo todas tus necesidades para que nunca jamás estés en necesidad. Esa es la misma oferta que el Señor nos hace en nuestro tiempo. Analicemos, hermanos, qué nos está aconteciendo en estos días. ¿Qué está aconteciendo durante el mes de abril del 2020 en el mundo? ¿Será un castigo de Dios? ¿Será que Dios nos está dirigiendo a una relación más íntima con Él? Cuando el Señor entra en estos procesos, la gente se divide. Hay un grupo que acepta la corrección de parte del Señor, que acepta las directrices y corrige su modo de pensar, su modo de actuar. Pero hay otro grupo que se rebela en contra de los designios del Altísimo y comienza a cometer errores, y su pecado es mayor. Igualmente, también su fin va a ser peor. Localicémonos en el grupo correcto. Y leamos los últimos dos versículos. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En estos últimos dos versículos vemos que el Señor está indicando que si hay arrepentimiento por actos incorrectos, Él va a suplir la necesidad que estemos pasando, y en adición va a encargarse de aquella cosa que nos está dando problemas, aquella persona, aquel ser, lo que sea que nos esté haciendo daño, se va a encargar y lo va a destruir. Y nos invita entonces a que nos gocemos en Él. Dice: no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Estate tranquilo, estad quedos, que yo soy Jehová, Él dice. Estamos pasando por momentos difíciles, y esto se ilustra en esta clase. Y eso le acontecía al pueblo de Israel en esta ocasión,
estamos pasando por momentos difíciles, pero si nuestra esperanza es en el Señor, aún en medio de la adversidad que nos acontece, el Señor nos ofrece victoria, el Señor nos ofrece sanidad, el Señor nos ofrece salvación. Por lo tanto, amados, mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Sigamos mirando hacia Jesucristo y aún en medio de esta adversidad vamos a tener paz, gozo y tranquilidad. Y en su momento Dios nos sacará de esta situación. Que Dios te bendiga.